titulares. Hoy la Asociación de Municipalidades elegirá nuevas autoridades. Prisión preventiva contra John Rodríguez por prevaricato. Durán tiene nueva vicealcaldesa en medio de la violencia. 15 demandas exige la CONAIE que cumpla el presidente electo. Nuevo ataque armado en Manta cobró la vida de un hombre. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oromar, primera emisión. Estados Unidos anunció la apertura de una nueva oficina en Ecuador para tramitar solicitudes de asilo de personas de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela y Colombia. Pedro, buenos días. Sin embargo, no prevé atender a solicitudes de ecuatorianos. Katy, amigos televidentes, buenos días. Aquí iniciamos estos 60 minutos de información. Los postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia rindieron las pruebas psicológicas como parte del concurso público para la designación de 7 jueces para la Corte. 191 postulantes del concurso público para la selección y designación de 7 jueces para la Corte Nacional de Justicia realizaron la prueba psicológica en las instalaciones del Complejo Judicial Norte en Quito. Esta prueba se tomó con el objetivo de determinar cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica que impida ejercer las funciones inherentes al cargo, y está compuesta por un test psicológico y una entrevista con un psicólogo que fue definido para cada uno de los concursantes mediante un sorteo ante un notario. Este examen es trascendental, ya que si el participante es calificado como no idóneo, quedará fuera del concurso independientemente de sus calificaciones, y quienes pasen deberán realizar exámenes de confianza. Según el cronograma, hasta el 27 de octubre culminará la fase de evaluación psicológica, y hasta el 1 de febrero del 2024 será la fecha tope para conocer quiénes serán los ganadores del concurso. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Tras el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra el ex juez de Yaguachi, John Rodríguez, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas concedió la medida al considerar que se garantizará la comparecencia del imputado en un proceso y evitar que salga del país. Recordemos que Rodríguez es investigado por el delito de prevaricato al haber restablecido los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass, quien tiene una sentencia ejecutoriada, aunque también lo indagan por otras acciones tomadas. Hoy en la Comandancia General de la Policía Nacional en Quito se volverá a analizar el tema del arresto domiciliario con autoridades del Ministerio del Interior, Corte Nacional de Justicia y la Policía Nacional. El tema del arresto domiciliario en la justicia ecuatoriana volverá al análisis este viernes en la Comandancia General en Quito por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, Corte Nacional de Justicia y la Policía Nacional. Lo que preocupa a los involucrados son la cantidad de personal policial empleados para custodiar a los procesados y que no estén vigilando las calles del país, además del dinero que el Estado debe emplear para hacer cumplir esta disposición. Para el abogado penalista Pedro Bermeo, destaca que esta medida debe tener una finalidad procesal. Las medidas cautelares, todas las medidas cautelares de carácter personal, tienen como finalidad garantizar la comparecencia, la inmediación de esta persona que ha sido procesada al proceso penal y consecuentemente en el caso de que se llegue a una audiencia de juzgamiento, esta persona comparezca a esa audiencia de juzgamiento. Bermeo discrepa sobre cómo se está aplicando este mecanismo para algunos casos, como son con los procesados por el narcotráfico. El artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal señala esos casos como aquellos especiales en los cuales se puede sustituir la prisión preventiva a una medida cautelar de arresto domiciliario. Señaló que la persona procesada no estará necesariamente sometida a la vigilancia policial permanente y que ésta podrá ser reemplazada por la policial periódica y obligatoriamente deberá disponer del uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Y que la vigilancia por parte de un policía, de un agente de la Policía Nacional, puede ser
o permanente o periódica. Eso lo deberá determinar una autoridad competente que en este caso, al ser un proceso penal, la única autoridad que puede imponer medidas cautelares o modificarlas es una autoridad jurisdiccional. La preocupación de las autoridades, al igual que el penalista Pero Bermeo, es la mala aplicación dentro del artículo, donde el arresto domiciliario es una de las formas de medida sustitutiva, pero no la única. El resto de medidas cautelares. La presentación periódica, la prohibición de salida del país, el uso de vigilancia electrónica, el grillete electrónico. O sea, todas esas son más medidas cautelares. Entonces, ¿cómo el sistema de administración de justicia garantiza que esa persona va a cumplir? Que con esas medidas cautelares nuestro sistema de administración de justicia no pueda, digamos, asegurar la comparecencia de un procesado. Es de que ya estamos hablando de que nuestro sistema procesal tiene un montón de fallas y lastimosamente no sirve para nada en estas. Finalmente, para el experto Pero Bermeo, existen las posibilidades para garantizar la comparecencia de un procesado dentro de un juicio penal y aplicarse correctamente las medidas sustitutivas y así poderlas cumplir. En una sesión ordinaria, el Consejo Municipal del Cantón Durán, provincia de Guayas, votó a favor para que María Eugenia Barreiro, del Partido Social Cristiano, sea la nueva vicealcaldesa del cantón. La funcionaria reemplazará en el cargo a Kelly López, quien presentó su renuncia al cargo tras recibir amenazas contra su vida, convirtiéndose en la segunda funcionaria electa en dimitir, pues antes ya lo había hecho la concejal Nelly Valencia. Como parte del proceso de transición gubernamental, Daniel Noboa asistirá el próximo 17 de noviembre a la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. En esta cita recibirá información detallada de cómo opera el crimen organizado en el país. Tras el primer encuentro entre el presidente en funciones Guillermo Lasso y el electo Daniel Noboa, ahora la segunda cita entre ambos mandatarios en el marco del proceso de transición será el 17 de noviembre. Ese día se reunirá el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y a la cita fue invitado el presidente electo Daniel Noboa. Así lo confirmó en una entrevista televisiva el ministro de Gobierno Henry Cucalón. Días atrás, el ministro del Interior Juan Zapata aseguró que desde su cartera tiene toda la información lista para presentarle al presidente Noboa y a su equipo de trabajo. Adelantó que los informes giran en torno a 3 ejes: estructuras del crimen organizado, contrataciones en equipamiento y cambios requeridos en materia legal. Para el analista en seguridad Hernán Moreano, esta reunión es clave para que Noboa y su equipo conozcan la realidad a la que se enfrentan antes de su posesión en el mes de diciembre. Por eso recomienda que a la cita debería asistir con todo su gabinete de seguridad definido. Yo considero que el presidente lo que debe hacer en las próximas semanas es escoger a la gente apta e idónea para ocupar los cargos de ministro de Defensa, ministro de Gobierno, ministro del Interior, también como director del Centro de Inteligencia Estratégica y también como secretario de Seguridad, ¿no? Deben ser personas que conozcan sobre seguridad, defensa, seguridad integral y también inteligencia estratégica en sí. En ese sentido, será imperativo que la información sea precisa, asegura Moreano, sobre todo en lo relacionado con las formas de expresión del crimen organizado transnacional. No, recordemos que estas mafias transnacionales tienen mucha presencia en lo local, con varios negocios y economías ilícitas, ¿no? Narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal, lavado de activos, ciberdelincuencia, lo que es migración ilegal, entre otros en sí. Entonces yo pienso que el problema es transnacional, por tal motivo la solución debe ser transnacional en sí. Se espera que Noboa sea posesionado en el cargo como presidente a mediados de diciembre. Mientras tanto, queda poco menos de 2 meses para continuar con el proceso de transición. Y según el consejero del CNE, José Cabrera, de momento se mantendrán las fechas del calendario electoral para la entrega de credenciales a asambleístas y al presidente de la República, acto que está previsto sea en el mes de noviembre. Hasta el momento, el 8 de diciembre está estipulado que se realice la entrega de credenciales para asambleístas, mientras que el nuevo presidente recibirá el 11 de diciembre. Esto siempre y cuando no se presenten recursos de impugnación. Las fechas para la entrega de credenciales se ajustan a que no se presenten o se presenten recursos ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Posteriormente de evacuar esos recursos, procedemos a hacer la asignación de escaños. La asignación de escaños también puede ser objeto de apelaciones e impugnaciones. Una vez resuelto eso, recién nosotros proclamamos resultados definitivos. Luego de eso, la Asamblea tiene 15 días para autoconvocarse y elegir sus autoridades, aunque las entregas de credenciales para asambleístas provinciales se entregarán la próxima semana. Las 23 provincias están ya el 100%. Únicamente falta el escrutinio, terminar el escrutinio en Sucumbíos, que hay 52 paquetes que están de extraerse hacia la delegación provincial desde los sitios de difícil acceso. El día martes se ha dispuesto que entreguen las credenciales en las juntas provinciales electorales, en las delegaciones de todo el país. A excepción de Pichincha, que la entrega será junto con las nacionales. Guayas será el miércoles 25 y Manabí el jueves 26. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Amigos, es momento de ir a una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias en este día viernes. Ya estamos cerquita del fin de semana. Y estaremos conversando más adelante con el coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad, precisamente sobre la transición del presidente entrante con el saliente y sobre esa reunión importante que va a mantener con el Consejo de Seguridad en nuestro país. A la pausa publicitaria, ya retornamos. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Soromar. Y es que el presidente electo, Daniel Noboa, ha iniciado el proceso de transición y para este 17 de noviembre se reunirá precisamente o participará en este Consejo de Seguridad convocado por el presidente actual, Guillermo Lasso. Y es justamente para conocer la realidad profunda de la inseguridad y de los índices de violencia en nuestro país. Para tal efecto nos acompaña el coronel Mario Pazmiño en esta conversación, experto en seguridad. Muchísimas gracias. Coronel, ¿cree que el gobierno nacional o el Estado tenga todos los insumos o esta radiografía de la situación de inseguridad por la que atraviesa nuestro país? Bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. No, yo creo que el gobierno no tiene una película clara del problema al que se está enfrentando y hay algunos indicios muy preocupantes. Por ejemplo, el Estado no reconoce bajo ningún concepto que una de las amenazas más importantes de América Latina no está en Ecuador. Me refiero al tren de Aragua y los otros trenes o organizaciones delictivas venezolanas que se han desplazado en una metástasis, diría yo, hacia toda América Latina. Tampoco tiene información sobre esa protomafia brasilera que se ha desplazado a la frontera colombo-ecuatoriana. Y sería interesante que el gobierno actual pues revise la última fuga de información que fue o que llegó a los medios de comunicación de Colombia, en donde en una gráfica se ve claramente la ubicación de esta protomafia, ya en la frontera colombo-ecuatoriana. Entonces, el problema es que no creo que tenga un criterio claro de las diferentes amenazas. El presidente Guillermo Lasso y su equipo pues van a presentarle un diagnóstico en el cual le van a decir al presidente electo, sabe que todo está controlado, le dejamos un país pues en vías de alcanzar su máxima seguridad, pero es las pinceladas del abogado que está ya de retirada, que no quiere reconocer ni jamás lo va a reconocer, que ha sido un fracaso total toda la administración de este periodo, ¿no? Y por eso es el rechazo que obtuvo en la Asamblea, es el rechazo que tuvo en la sociedad al momento con relación a los temas de seguridad. Entonces no hay una información clara, creo yo, a lo menos, creo yo, sin equivocarme, por parte del Estado. Esperemos a ver qué le presentan al señor presidente Noboa
y él pues con su equipo de seguridad valorará toda esta información. Usted ha mencionado que en nuestro país operan mafias o carteles transnacionales que justamente no están dentro del país, pero que operan de manera distante. Un experto hace pocos minutos en una nota que publicamos aquí en Noticias Oromar decía que el problema es transnacional, por tanto las acciones deben de ser transnacionales. ¿Cómo sería la mecánica o la metodología para efectivamente combatir la lucha de narcotráfico y de mafias delincuenciales transnacionales, para combatirlas? El problema radica en que el concepto y cómo definimos nosotros la delincuencia en nuestro país y la inseguridad en nuestro país, partimos de un razonamiento equivocado, completamente equivocado, y eso es por la falta de un asesoramiento adecuado que tiene el presidente. Se le ha hecho pensar al presidente de la República, no solo a este gobierno, sino a los anteriores, de que el problema es un problema a la seguridad ciudadana y que por lo tanto ese problema se soluciona con acciones policiales. Ese es el peor error. Al momento, el país está siendo atacado por el crimen organizado transnacional, organizaciones narcodelictivas que operan directamente desde el exterior hacia territorio ecuatoriano. Por lo tanto, no están afectándole al PAI, al UPC, tampoco le están afectando al patrullero, como quieren solucionar aquí los problemas. Están afectando a otro componente más grande que se llama seguridad nacional, del cual depende la seguridad ciudadana. Es un componente pequeño la seguridad ciudadana, con la seguridad alimenticia, seguridad económica, seguridad social, seguridad, un poco de seguridades que hay. Es parte de este esquema grande que es la seguridad nacional. Ahí está ubicado un espacio pequeño que es la seguridad ciudadana. Pero si queremos solucionar el problema de la afectación a esta estructura nacional con acciones que van puntualizadas solo hacia el ámbito policial, estamos completamente equivocados. Entonces, si el país o el Estado no tiene la película clara de las estructuras delincuenciales y de los alcances, difícilmente podrían entonces implementarse estrategias. Sin embargo, el ministro del Interior, dentro de los insumos o de ese informe de seguridad nacional que presentarán precisamente al presidente entrante, dicen que se contará con una información bastante detallada. Y consultamos, ¿tendrán acaso en esa información el mapa de las estructuras o de las bandas criminales que operan en el país y justamente a las que le denominan esos santuarios? ¿Tendrán identificado todos estos componentes de cómo operan estas estructuras criminales? La gran pregunta que me queda al señor capitán Zapata es la siguiente. Si tienen plenamente identificado todas las amenazas, ¿por qué no actuaron, señores? Exactamente. Exactamente. Así de sencillo. ¿O esperaban que identificar las amenazas para que venga el otro gobierno y decir, tome, ahí está el problema, háganse cargo ustedes? A ver, ¿qué no tienen identificado? Los santuarios, los líderes de las bandas, los enlaces que tienen estas bandas transnacionales. Sería de ver toda la información que dicen tener, ¿no? Porque si usted les pregunta, señores, identifíquenme santuarios en cada una de las provincias con organización que opera, número de organizaciones delictivas que están vinculadas en ese santuario, centros de acopio, actividades. Eso es información que le permite al nuevo presidente tomar acciones concretas. Pero si no tienen esa situación, pues entonces, ¿de qué hablamos? De los famosos estados de decepción, le han de poner ahí. Hicimos cerca de 22 estados de decepción que no hicieron nada más que decepcionar más a la población. Desde su punto de vista, coronel, la información de seguridad nacional y reservada que obtiene el Estado o el gobierno nacional no es confiable. No puedo decir que sea confiable o no sea confiable. Lo que yo digo es que le faltan muchos componentes. De lo que he escuchado a las diferentes autoridades. Pero si le faltan componentes o insumos, entonces no es confiable, no es fiable, porque no es una información que permita tener los insumos necesarios o la radiografía sobre el crimen organizado, las mafias transnacionales y los alcances. Sí, hasta el momento tenemos solo diferentes inquietudes que no han podido satisfacer las autoridades. Las que usted acaba de preguntar, la que yo acabo de manifestar.
Y eso me da esta idea de que no tienen claro el panorama. Y al no tener claro el panorama, pues no pueden asesorar. Estamos dando palos de ciego. Oiga, pero de acuerdo al ministro del Interior, nuevamente insisto, con la información que se va a transparentar con el presidente entrante, dicen que existen tercerizaciones delictivas. ¿Qué significa esto, coronel? Las tercerizaciones delictivas no son otra cosa que los carteles internacionales utilizan a pequeñas organizaciones locales para poder, bajo ese esquema, tercerizar, que les den haciendo las diferentes actividades delincuenciales. Pongo un ejemplo. El cartel de Sinaloa utiliza varias organizaciones nacionales para poder operar. ¿Qué hacen estas organizaciones? Van hacia Colombia, compran la droga, trasladan la droga, traspasan la frontera, dan seguridad en la carretera, llegan hacia un centro de acopio, almacenan, dan seguridad, de ahí proporcionan nuevamente seguridad hacia el puerto, embarcan, encaletan la droga en los contenedores. Todo ese proceso lo hacen directamente las organizaciones delictivas tercerizadas. Entonces sí tienen identificado algunos problemas que son importantes para que exista en nuestro país los niveles de violencia que actualmente tenemos, porque lo que se dice es que estas tercerizaciones delictivas funcionan precisamente a través de los carteles transnacionales y que no les pagan con dinero, sino que les pagan con drogas. Y es allí donde se provoca el aumento del microtráfico y obviamente de la violencia, porque están en esta pugna, en esta pelea permanente de territorio. Les pongo solo a analizar lo siguiente. Usted como cartel mexicano, cualquiera de ellos, va a pagarle con la droga a una banda local, con droga, con cocaína pura, a una banda local, perdiendo cantidades de dinero en cada kilo de cocaína. ¿Por qué le digo esto? Un kilo de cocaína cuando sale, voy a poner cifras rápidas, un kilo de cocaína cuando sale desde el laboratorio, el cristalizadero, cuesta $1,000 en el punto. Traspasa la frontera y está en $1,700, $1,800. Llega hasta el centro de acopio, de ahí a la plataforma internacional que es el puerto. El rato que se embarca en el puerto, esa droga ya está en $3,500, $4,000. Una vez que sale del puerto en dirección a Centroamérica o conectarse para México, esa droga ya está siquiera por los $15,000, $20,000. Y el rato que ingrese esa droga hacia los Estados Unidos, si fuera el destino de los Estados Unidos, dependiendo del lugar donde vaya, está en $60,000, $40,000, $60,000. Entonces usted desecha esta posibilidad, no les pagan con droga. No desecho la posibilidad de que los carteles paguen con droga, pero no es la droga pura. Lo que pagan es con bagajo. Claro, que tiene menor costo. Ahora, el presidente entrante sostiene que el sistema de inteligencia en nuestro país viene operando o trabajando de manera independiente y separada y tiene el propósito de unificar un servicio de inteligencia centralizado. ¿Cree que sea una buena decisión? Es la decisión acertada. El problema es que existen muchos intereses institucionales con los sistemas de inteligencia. Y cada institución pues tiene su sistema de inteligencia que trabaja para la institución como tal. Pero ante una amenaza de las proporciones que estamos viendo se necesita un sistema nacional que articule los subsistemas y de esa manera pueda pues enfrentar directamente el tema de las amenazas transnacionales. Se necesita un sinnúmero de estrategias y eso pues necesariamente requiere de profesionales que conozcan el tema. Perfecto. La última inquietud, mi querido coronel. El presidente Lasso ha planteado una recompensa para combatir el narcotráfico, como lo hace Estados Unidos y que ha tenido buenos resultados. ¿Cree que deba mantenerse esta política y el nuevo gobierno entrante, Daniel Noboa, lo debe mantener o en nuestro país es totalmente diferente el escenario? Bueno, yo creo que este tipo de acciones de parte de la justicia, del Estado, para poder ubicar a cabecillas, a organizaciones delictivas, demuestran dos cosas fundamentales. La primera,
que no hay una suficiente cantidad de información sobre las amenazas que se disponen. Y segundo, que está pidiendo la colaboración de las instituciones, de la sociedad, en este caso de los Estados Unidos también, para que colaboren con recompensas a fin de proporcionar información. Cuando usted pide que le proporcionen información de esa forma, quiere decir que usted no tiene penetrado las organizaciones, que usted no tiene información vital para poder afectar a esas organizaciones. O sea, usted está caminando a ciegos, está esperando que le den haciendo el trabajo. Perfecto, y también hay que agregarle que en un país que vive en esta atmósfera de inseguridad y violencia, seguramente la ciudadanía, por temor, no va a aportar con información, y mucho más con la desconfianza que existe en las instituciones, porque lamentablemente están degradadas y hay una desconfianza inmensa. No creo yo tanto en eso, porque por lo siguiente, los Estados Unidos sacó esta medida de recompensas donde las personas u organizaciones que están vinculadas al narcotráfico en el país y actos de corrupción, según lo que entiendo yo, pero tenían ya cerca de 3.000 llamadas con información, y dentro de esas, de acuerdo a las informaciones que yo pude chequear, habían cerca de 33 o 35, decían las autoridades, que ya tenían relacionados con ciertos delitos cometidos. Claro, pero debe haber más confianza entre la ciudadanía y las instituciones de ese país, a diferencia de nosotros. Muchísimas gracias, mi querido coronel Mario Pazmiño, por sus grandes y valiosos aportes sobre este tema de seguridad. Un buen día. Muy gentil, buenos días. Nosotros vamos a una pausa publicitaria, enseguida retornamos. Seguimos con más noticias. Les contamos que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas elegirá nueva directiva este 20 de octubre en Salitre, en medio de una deuda pendiente del gobierno y la falta de recursos para afrontar el fenómeno del Niño. Para este 20 de octubre está previsto que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas elija a la nueva directiva en Salitre. Estas elecciones se dan en medio de una deuda de 140 millones de dólares que el gobierno le debe a los municipios, por lo que será heredada al gobierno de Noboa. De hecho, el presidente de AME aseguró que ya han mantenido conversaciones. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los planteamientos que tenemos como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas? Ha logrado entender cuál es la problemática, de alguna forma se ha comprometido para trabajar de manera articulada para atender estas necesidades. No va a ser sencillo también. Otro de los inconvenientes es la falta de recursos para atender la emergencia del Niño. Nos han indicado que están disponibles, lógicamente ahí ustedes conocen perfectamente cuáles son los procesos para contratación. Lo que nosotros hemos venido pidiendo como AME es que se simplifiquen los procesos para que se logre entender de que en emergencia no podemos cumplir con un proceso regular, sino más bien que sea algo simplificado y que nos permita dar atención preventiva. La asociación espera que al menos 3 listas se inscriban. Al evento están invitados los 221 alcaldes del país, aunque solo están confirmados 180. Anaí Vélez, Noticias Oromar. A través de un comunicado, la CONAIE demandó el incumplimiento de 15 demandas al futuro gobierno. Según el movimiento indígena, se trata de los puntos exigidos durante los últimos paros nacionales de 2019 y 2022, los cuales afirman que han sido incumplidos. La organización señaló que estarán atentos para enfrentar cualquier intento de implementar políticas de corte neoliberal. Entre las demandas se encuentra el cumplimiento inmediato de las decisiones de las consultas populares sobre el Yasuní y el Chocó andino, además de la depuración de instituciones de seguridad. Este 19 de octubre, en la capital manabita, se llevó a cabo la inauguración de un centro violeta, específicamente el 7º en Ecuador, encargado de ayudar a la mujer agredida. El evento se realizó con la presencia de la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, asimismo el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, y el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien aseguró que va a inaugurar 6 centros más antes de entregar su mandato. En Latinoamérica no existe estos lugares tan dignos como son los centros violeta. Gracias, señor presidente. Gracias por apostar
por la seguridad, por la integridad de todas las mujeres del Ecuador, por tener estos centros donde sin duda ellas van a estar bien atendidas, bien seguras y sobre todo bien atendidas por un personal sumamente calificado. Un nuevo hecho violento se registró en Manta, provincia de Manabí, donde la tarde de este 19 de octubre un hombre identificado como Edgardo Napa, de aproximadamente 60 años de edad, fue asesinado al estilo sicariato en el exterior de un domicilio ubicado en la calle 16 y avenida 20 del barrio Santa Marianita, mientras que en otro punto de la ciudad se realizó la alerta de un ataque a bala en la avenida 4 de noviembre, lo que dejó como resultado varias personas heridas. Presuntamente habrían salido de una entidad bancaria y se trasladaban en un taxi cuando fueron atacados por sujetos en motocicleta, quienes le propinaron algunos disparos. La Policía Nacional investiga este hecho. En otras noticias, 3 ciudadanos fueron detenidos en las provincias de Cañar y Manabí por tráfico ilícito de migrantes y por contacto con fines sexuales a través de medios electrónicos. Mario Morán, jefe de la Unidad Policial de Tráfico de Personas, informó que ambas detenciones se produjeron la madrugada de este jueves. Producto de esta operación, se detuvo a la ciudadana Patricia C., de 26 años de edad, y al ciudadano Vicente G., de 29 años de edad. De la misma manera, como resultados, se decomisó un arma de fuego, 10 municiones, 2 terminales móviles, 4 computadoras y documentos de viajes de varios ciudadanos, entre ellos pasaportes y carnets de fiebre amarilla. En donde en el distrito de policía Pedernales se procede a la detención de un ciudadano de nacionalidad venezolana que responde a los nombres de Julio G., de 49 años de edad, el mismo que mediante la creación de perfiles falsos en las aplicaciones tanto Facebook, Instagram y TikTok, procedía a reclutar a víctimas de NNA menores de edad. Y la inseguridad en el sector de la Ciudadela Kennedy Vieja mantienen en zozobra a los moradores, quienes se quejan porque la única UPC que funcionaba junto al Parque Clemente Yerobi está seriamente deteriorada y en completo abandono. En estas instalaciones muchas personas llegan a practicar deportes y han sido víctimas de robos y asaltos. Curiosamente, la Kennedy Vieja se encuentra ubicada muy cerca del cuartel Modelo y esperan que con la posesión del nuevo comandante zonal se tomen medidas correctivas para rehabilitar el área y brindar mayor seguridad a la ciudadanía. De esta manera estamos poniendo punto final a este espacio de información. Pedro, gracias por su compañía. Le deseo a usted y a todos nuestros amigos televidentes que gocen de un excelente fin de semana. Y al mediodía hay más información y por supuesto en la noche también en el noticiario estelar. La próxima semana estaremos recargados con mucha más información. Felicidades, excelente fin de semana. Buenos días.